¿Ahora? Vale, sí. Buenas tardes, bienvenidos a la última ponencia de Jornadas Técnicas. Hoy tenemos el placer de contar con Pablo Llorca, profesor de fotografía y cine en la Universidad de Salamanca y escritor y comisario de exposiciones. Nos contará cómo organizar exposiciones fotográficas a partir de su experiencia, analizando las diferencias entre exposiciones costosas y alternativas más asequibles. Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso. Gracias. Pero no dar mucho el cante porque ando así un poco tocado, griposo, pero bueno, si me da un ataque de estos de tos, pues ya lo entendéis. Bueno, gracias por venir. A ver, efectivamente, yo me dedico, entre otras cosas, aparte de profesor de la universidad, pero me dedico a organizar exposiciones, ¿vale? He hecho un poco de todo, ya aparte ya durante bastantes años, es decir, de pintura, de dibujo, de muchos tipos. Y lo único, dentro de eso, quería centrar la charla para que veáis dos posibilidades, ¿vale? A la hora de trabajar. Una es exposiciones caras, en instituciones caras, y qué significa eso. Y otra, exposiciones muy baratas, es decir, baratísimas, cutres de planteamiento, pero que no de resultados, como veréis ahora, y una especie de háztelo tú mismo, ¿vale? Entonces, yo me manejo, o me he manejado en los dos tipos de exposiciones y, bueno, creo que está bien hacer el planteamiento. De hecho, el título de la exposición viene por ahí, ¿vale? Arte termita contra elefante blanco, que es el título, por cierto, de una exposición de dibujos que hice hace ya en la Fundación ICO aquí en Madrid en el año 2004, creo que fue, hace ya mucho tiempo. Va por ahí, quiero decir, era una exposición de dibujo en ese caso y era frente al arte que se hacía en aquella época y que se sigue haciendo ahora, que era un arte grande, cuanto más grande mejor, cuanto más colorín mejor, cuanto más brillo mejor, cuanto más caro mejor. Eso era el elefante blanco, ¿vale? Un tipo de arte pues un poco anquilosado, un poco más de apariencia que de sustancia. Pues lo que se proponía era un tipo de dibujo que era el arte termita, un tipo de dibujo fácil de hacer, con carboncillo, con lápiz, con lo que fuera, los tamaños que fuera, pero sobre todo que era algo muy asequible y muy inmediato, ¿vale? Entonces, por eso he titulado la charla de esa manera, ¿vale? Yo os voy a poner de prólogo para que veáis un par de ejemplos de exposiciones que hice, que hice entonces, antes de entrar ya en el análisis de las dos importantes. Cuando hablo de las dos importantes, una es una exposición que organicé en Madrid en el 2017 en la Fundación Telefónica, la Gran Vía, ¿vale? Dedicada a Hitchcock, el director de cine. Luego hablamos de ella. Y otra es una que se ha clausurado hace una semana en una sala que ninguno de vosotros seguramente conocerá, que está cerca del Rastro, que es una sala que se llama Nunca Nadie, bueno, es un nombre un poco raro, de hecho nosotros casi no la utilizamos el nombre, pusimos el nombre de la dirección, que era la calle Arganzuela 9, que es una sala que se utiliza de vez en cuando para las exposiciones que al dueño le apetece, y si no, pues la tiene cerrada, no hay problema, y es una exposición autogestionada, ¿vale? Hablaremos de ello. Bueno, por hacer un prólogo, para que veáis un poco, me han advertido de que esto se desacopla, se acopla. Vale. Dejad un momentito. Vale. Después de la de arte termita, la de dibujo, que no he traído imágenes, por no hacer esto demasiado largo, organicé dos exposiciones de fotografía, de fotografía. Había vídeo también, fotografía y vídeo era. Y eran dedicadas a las relaciones entre el arte y la ciencia. Una también en la Fundación ICO aquí en Madrid, que se llamaba El Mundo Descrito, y otra en un museo que existía entonces, que era el Centro de Arte y Naturaleza, que estaba bueno, creo que todavía está, pero tiene una actividad bastante más tranquilita, que está en Huesca, ¿vale? Y era cómo la fotografía, y como el cine también, ayuda a describir la realidad, y en concreto la realidad de una manera científica. Había de todo, es decir, había todo tipo de fotografías. Había también obras de arte, entre comillas, o lo que se considera obras de arte, cosas caras que costaba transportar, y ahí en esas dos exposiciones se veía un poco la escisión entre
arte y documento, o arte o obra de arte que requería una serie de decisiones complejas y que tenía una serie de consecuencias caras, vamos a decirlo, frente a otro tipo de obras que las imprimíamos, las exponíamos y ya está, no había que pedir permiso ni nada. Al primero, quiero decir, en el primer caso, pues obras de gente, bueno, no sé si alguno conoceréis, pero de un artista danés bastante caro, que son Lafur Eliasson, una obra que prestó la Fundación Telefónica, una obra de un japonés, Nobuyoshi Araki, que era un políptico de flores, es decir, que también cuesta pues muchos cientos de miles de euros, y eso conllevaba pues que había que pagar seguros, había que tener cuidado con la obra, etcétera, etcétera. Es decir, eso conlleva gasto. Y frente a eso había otra serie también, bueno, esto es la portada del catálogo de la segunda exposición, Mensurable, que es una foto que nos prestó la NASA, es decir, que nos la enviaron y la imprimimos, por ejemplo. Entonces esto no tenía mayor coste ni complicación. Aquí veis un aspecto del montaje. Aquí es otro también, ¿vale? Del mundo descrito en concreto. Y esta, por ejemplo, sí poníamos, cuando hablaba de arte y ciencia, por ejemplo, me refería a cosas como lo de la NASA que habéis visto, o fotografías que hacía un británico en el siglo XIX que se dedicó a hacer miles de fotografías de las nubes para analizar la forma de las nubes y su significado. Estas, por ejemplo, sí costaban porque eran pues el equivalente en Gran Bretaña a la Biblioteca Nacional, con lo cual ahí había que pagar. Pero, por ejemplo, también había cosas, bueno, estas cosas que eran imágenes médicas que nos prestó algún hospital, que tampoco tenía ningún tipo de valor económico, o, por ejemplo, cosas como esta, es decir, fotos de Michael Jackson, por ejemplo, también sacadas de la prensa, ¿vale? O de la prensa o de agencias de prensa que también prácticamente no costaban. La exposición era lo que habéis visto antes y también cosas como esta, porque si hay alguien cuyo aspecto era derivado de algo relacionado con lo científico era Michael Jackson, ¿vale? Es decir, que tenía 20.000 operaciones en la cara, en el cuerpo supongo que también, y efectivamente cuya cara era producto de la ciencia, ¿vale? También, bueno, esta mujer. Aquí, fijaos, con esta mujer, que era una artista francesa que se llamaba Orlan, pasó una cosa, y es, Orlan, que vive todavía, ya es muy mayor, era una artista que basó su carrera en la transformación genética de su propio cuerpo, ¿vale? De repente se implantaba una oreja en la frente, una oreja artificial, se hizo, ahí lo veis, ¿no? A la derecha y a la izquierda. Se retocó 20.000 veces la cara, se hacía implantes, injertos, etcétera, etcétera. Se fotografiaba ella misma y esas fotografías las vendía muy caras a través de galerías de arte, ¿vale? Que costaba una pasta. Entonces, traer esa fotografía hubiera costado mucho dinero, por lo que antes os he comentado. Y, sin embargo, yo descubrí en una inauguración que ella hizo en una ciudad española, no me acuerdo cuál era, pues fueron los periódicos, las agencias y le hicieron fotos. Entonces, eran fotos prácticamente iguales que las que ella misma se proponía, pero que no era, quiero decir, pero que estaban al alcance público, que las pedimos a la agencia EFE nos la pidió, y entonces teníamos la misma foto que ella se hacía, por la cual pide, yo que sé, lo que sea, 500.000 euros, pues aquí en cambio la teníamos gratis, ¿vale? Voy a ir ya pasando, voy a ir a ver. Vale, sí, voy a ir. Es decir, esto como prólogo, antes de entrar, como os he dicho antes, en las dos exposiciones en las que me quiero centrar. Y como prólogo, para que veáis lo que os he dicho, es decir, que tanto el mundo descrito como mensurable estaban compuestas a bases de obras de arte que era complicado, es decir, que era complicado traer, con lo cual la exposición fue más cara de lo que hubiera sido solo si hubieran sido fotografías impresas directamente en una impresora, ¿vale? Pero ahora vamos a entrar ya en las dos cosas que quiero enseñar en materia. Yo no he trabajado nunca para ninguna institución, quiero decir, como comisario. Trabajé un par de años para el Reina Sofía, haciendo los programas de cine, pero esa ha sido mi máxima contribución al mundo de la institución. Siempre he sido comisario independiente, creo que se llama, que es un nombre horrible, pero bueno, que es verdad, es decir, yo cada vez
presentaba proyectos y si alguien los aceptaba, pues me lo pedía, que los desarrollara y en algún caso eran ellos los que ya directamente me decían que si tenía algo y que se quería proponer algo a la institución, etcétera, etcétera. Fundación Telefónica, que supongo que alguno de vosotros os sonará, es el edificio que está en Gran Vía, aquí en Madrid, que tiene una sala de exposiciones muy gorda, un edificio entero, bueno, muy activo, y que tiene dos características. Se dedica a hacer grandes exposiciones, a ellos no les vale hacer una cosa así apañada, quiero decir que por muy buena que sea, si no va a atraer a decenas de miles de personas o cientos de miles de personas, no les interesa hacer. Quiero decir, Telefónica se mueve en un plano grande, no grande porque sea mejor, sino grande en el sentido de los números, de las cifras. Y luego, aparte, es una institución que sobre todo está volcada al tema de la tecnología. Les interesan cosas, es decir, eso no quiere decir que a veces no hagan exposiciones de fotografía clásica, pero en general les interesan cosas más de tecnología más contemporánea, ¿vale? O más pionera. Me pidieron en algún momento dado, allá por el 2011 o 2012, que les presentara algún proyecto de cine. Entonces les presenté 4. No me respondieron, que tal y cual, y como 5 años más tarde recibí un correo diciéndome que adelante con el de Hitchcock. Con lo cual, quiero decir, 5 años más tarde tenía ligera idea de que les había presentado, ya ni me acordaba ni nada. Bueno, el caso es que me dijeron que querían hacer una exposición sobre Hitchcock, que también supongo que a algunos suena, el director de la historia del cine, pues con Chaplin posiblemente sean los 2 directores más famosos de la historia del cine. Y que querían hacer una exposición, evidentemente, mainstream. Mainstream se referían, pues, que fuera mucha gente. A mí eso me da mucho miedo porque cuando alguien te pide que hagas un proyecto muy comercial, normalmente, por lo que sea, no sé por qué, parece que te están pidiendo algo que sea vulgar, que sea algo como facilón, que sea algo que sea aquello un circo, ¿vale? Que les montes un circo. Y se lo dije, el miedo que tenía, ¿vale? Pero me dijeron que no, que les hiciera una propuesta y que se fiaban, que iba a ser una cosa que visualmente fuera atractiva, que era lo que yo les decía, pero también fuera rigurosa, que la información fuera rigurosa. Ya digo que no fuera solo el túnel del terror, ¿vale? Les presenté el proyecto, les pareció bien, algunas cosas modificaron, alguna cosa hubo que modificar porque cuando haces una exposición sobre cine, bueno, también sobre fotografía, si la obra no está unificada y pertenece a varios dueños, pues algunos dueños te darán permiso, otros no. Y en el caso de Hitchcock nos pasó que él había trabajado con muchísimas productoras de Hollywood y 2 o 3 nos dijeron que sí, que además eran las que más material tenían, porque era con las que más había trabajado, y 2 o 3 nos dijeron que no. Disney nos dijo que no, Fox nos dijo que no, bueno, ya está, son las cosas. Es decir, esto es como cuando uno hace una película o un edificio, hay cosas que puedes hacer y cosas que no. Entonces uno tiene un plan, pero luego te tienes que adaptar a la realidad, ¿vale? Luego tienes que ir improvisando. Bueno, el caso es que se montó la exposición, ahora os voy a enseñar fotos. Tuvo muchísimo éxito, quiero decir, fue de las más vistas en Madrid, la del Bosco, fue como la tercera más vista en Madrid en su año. Fue luego a San Sebastián, que el cartel que es de la exposición de San Sebastián, y luego incluso fue a México, a la Cineteca, bueno, etc. Y fue bien, quiero decir, fue bien de público, porque fue mucha gente, y fue bien, digamos, de crítica. Vamos, que tuvo mucha repercusión, salió en los medios, se habló bien de ella, etc. Y es verdad que era quiero decir, el miedo que a mí me dio el tratar con una institución grande, a la cual tienes que tratar con cierta pleitesía, quiero decir, porque si quieres hacer una exposición de Hitchcock y tienes que pagar los derechos de las obras que tienes que traer, claro, ahí te crujen, más o menos, quiero decir, que hace falta dinero. Hace falta dinero para traer las obras y hace falta dinero para hacer un montaje. Claro, Hitchcock era el rey de lo visual, ¿vale? Entonces, claro, hay que hacer un montaje, no vale con imprimir unas fotos de las películas y colocarlas, es decir, hay que hacer algo que sea atractivo, ¿vale? Y que sea acorde con la propuesta que él mismo hacía como director. Entonces, claro, entonces ahí, quiero decir, luego hablaré de ello, o lo desarrollaré más, pero el gran dilema del creador contemporáneo es, luego lo desarrollaré, es si quieres mucha audiencia,
tienes que tener cierta pleitesía hacia el que te da el dinero. Es decir, nadie te da dinero gratis, con lo cual, si quieres mucho dinero, de manera que el proyecto le dé mucha publicidad y venga mucha gente a verlo, pues hace falta eso. Es decir, pactar o negociar con el que te va a dar el dinero, cuyo gusto no siempre igual coincide con el tuyo. Si en cambio quieres conservar dignidad y hacer algo acorde a aquello con lo que tú crees y crees que no vas a negociar y que el resultado va a ser, ya digo, más acorde a lo que tú quieres, pues es posible también, pero que sepas que eso va a tener mucha menos difusión, ¿vale? Si es que tiene alguna, que muchas veces no tiene ninguna. Entonces, en la de Hitchcock hubo un montaje complicado, muy caro. La exposición empezaba por un letrero luminoso, donde estaban los créditos. Veis, ¿no?, el pedazo de sala que era, un pedazo, supongo que algunos lo conocéis, pero vamos, un pedazo de sala ahí en la tercera o cuarta planta de la fundación, con fotos muy grandes, con proyecciones de vídeo. Esa es una proyección de vídeo que había muy grande. Claro, ahí no había ningún problema tecnológico porque Telefónica lo que le interesa precisamente es pues tenerlo mejor para poder también enseñarlo. Y fue mucha gente, como os digo, ¿vale? Se hizo, por ejemplo, aquí era sobre un metacrilato verde, iluminado verde, porque tiene relación con algunas de las películas de Hitchcock, pues 7 pantallas de vídeo donde había 7 besos, ¿vale? O sea, secuencias de besos en las películas de Hitchcock, que aparecía mucho y eran muy especiales. Y luego hubo sí que la única cosa que yo no estaba convencido, pero tampoco era tan hiriente como para no hacerla, pero que fue la concesión que les hice, porque ellos sí que les parecía que aquello atraería gente, y seguramente tenían razón, fue una especie de montaje que hicieron con varios metacrilatos puestos de manera consecutiva, donde la gente se podía hacer fotos, ¿vale? A partir de una película que se llama Los pájaros, que es una película que en su época y todavía, aparte que está muy bien, pero que tenía una labor técnica muy sofisticada y muy complicada de superponer diversas capas y ponerlas en un mismo negativo. Bueno, pues entonces ahí lo hicieron, o sea, superpusieron diversos metacrilatos con siluetas diversas y la gente se hacía fotografías. A mí me pareció una chorrada, pero es verdad que funcionaba y no era tan grave como para dejar de hacerlo y que ellos estuvieran contentos, ¿vale? Vale, esto también son otras, ¿veis, no? Había cientos de pantallas donde se ponían cientos de fragmentos de películas. Y también, por ejemplo, trajimos vestuario de las películas, vestuarios originales de las películas, también pues muy lujosos y sofisticados. Claro, eso era difícil de traer porque, yo qué sé, son colecciones de Balenciaga, de Christian Dior. Entonces, claro, los que te prestan el vestido pues piden ya no solo que unas condiciones de exhibición muy concretas, sino la conservación, el viaje, que vayan unas cajas muy especiales, con unos señores que se llaman los correos, que tienen que acompañar a las obras desde el museo del que salen hasta la fundación, pagarles dietas, la estancia en Madrid, o sea, quiero decir, son cosas caras. Vale, bueno, salgo un momentito de aquí. Mira, no me he traído, qué pena, no me he traído ningún cartel de la exposición, de la segunda, de la que os quería hablar. Un momentito, dejarme buscar. Claro, es que no estoy aquí en mi ordenador, perdonad. Aquí, vale, pues vamos para allá. Vale, pues ahora os cuento el reverso, ¿vale? Bien, después de la de Hitchcock, que digo, ya he dicho que tuvo mucho éxito, que tuvo itinerancia en México, también salió, bueno, se cumplieron sus expectativas.
Pero también os quiero contar, y eso os vais a encontrar, es decir, os dediquéis a lo que os dediquéis dentro del mundo de la creación o técnico o lo que sea, que en España, por lo menos mi experiencia, pero sospecho que es bastante extrapolable, es que por lo que sea, insisto, igual es exclusivo del mundo de la cultura, cada proyecto es como nuevo. Es decir, tú puedes haber hecho un proyecto que haya ido muy bien, que haya ido mucha gente, que hayan cubierto las expectativas del que te lo encargó, pero no te vuelven a llamar. Es decir, tienes que volver a empezar, convencer a la gente, etcétera, etcétera. O sea, por mucho que hayas hecho un proyecto bien y por mucho que haya mucha gente, no suena el teléfono después, por lo que sea. Es decir, es una reflexión un poco amarga del mundo de la cultura en España, no sé fuera cómo será, pero es así. Es decir, es como volver a empezar eternamente. Bueno, después de la de Hitchcock no volví a hacer nada, es decir, presenté algún proyecto, alguna institución, no salió. Bueno, ya está. Como tengo otras dedicaciones y me entretengo con otras cosas, pues tampoco pasaba nada. Que me apetecía hacer exposiciones, pero no pasaba nada. Y Hitchcock, yo creo que la de México debió ser como en el 18, o sea que estuve como 6 años sin hacer algo de exposiciones. Pero un día, este verano en concreto, vi una exposición de un fotógrafo sudafricano que estuvo en la Fundación Mafre, que se llama David Goldblatt, que era un fotógrafo blanco, pero que retrató la Sudáfrica del apartheid, la Sudáfrica racista que confinaba a la población, a la mayoría negra, dentro de, en el gueto, ¿vale? Y David Goldblatt hizo una exposición que mostraba sobre todo, o sea, alguna foto directamente de conflicto, de manifestaciones o de luchas, pero sobre todo sus fotografías eran básicamente de la vida cotidiana en el gueto. Vale. Cuando la vi, que eso fue en junio, julio, pensé, es muy interesante porque muestra de una manera no directa o de una manera no directamente dramática lo que era la realidad racista de la Sudáfrica hasta el año 91. 91 es cuando cae el apartheid. Y lo hace de una manera indirecta, es decir, en el sentido de, en lugar de ser tratada la población negra de una manera como si fueran infrahumanos, que era un poco la idea del apartheid, no, aquí está enseñando sus fiestas, sus comidas, sus reuniones, sus diversiones, sus colegios, etcétera, etcétera. Y pensé, lo que pasaba en Sudáfrica hasta el año 91 es en gran medida lo que pasa en Palestina en la actualidad, bueno, desde el año 48. Y entonces pensé, a mí me parece indignante, cabreante, mal, etcétera, etcétera, la situación palestina, y me gustaría hacer algo dentro de mis posibilidades profesionales, que son, por ejemplo, organizar exposiciones. Y entonces dije, venga, me apetece hacer algo positivo y divertido al mismo tiempo, ¿vale? Pasó verano, en el verano estuve pensando, pero no toqué nada, y en septiembre, sin saber muy bien qué hacer, escribí a un par de amigos arabistas, profesores de la Autónoma del mundo árabe, y les dije, oye, ¿me podéis recomendar algún chat, alguna web, alguna página, algo que haya con temas palestinos? Y entonces, de los que consulté, 2 de ellos coincidieron en una cosa, que era un museo que hay en Palestina, el Museo Palestino, que está en Versailles, que tenía un archivo fotográfico de 18.000 fotografías de la vida cotidiana en Palestina desde los años 20 y 30 del siglo pasado, pero centrado sobre todo después de la expulsión masiva del año 48. Entré, lo vi, está libre en la web, se puede consultar libremente. Eran 18.000 fotografías que me vi, tardé un mes más o menos, y cuando vi que había material y había seleccionado unas 150, me puse en contacto con ellos. Y entonces me respondieron, entonces les dije, soy tal, me dedico a esto, soy profesor de la universidad, estoy preocupado con el tema y me gustaría hacer una exposición con vuestro archivo, con una selección de vuestro archivo. Y me respondieron enseguida que por supuesto, que sin problema, tal y cual. Y entonces lo siguiente era, vale, gracias por el permiso, pero ¿tenéis archivos de calidad que podamos imprimir? Y me dijeron que sí, me los enviaron enseguida, fue estupendo. Entonces esto fue en octubre, entonces ahí me di cuenta
que había que se podía hacer una exposición de manera rápida, porque la premisa que yo tenía, la más importante era, dado cómo está el mundo en general y cómo está Palestina en particular, pues igual dentro de un año vete a saber qué pasa, si viven, si no viven, si se han ido, si no se han ido. Entonces había que hacerlo de manera rápida. Y claro, hacerlo de manera rápida en el mundo de hoy en día también es hacerlo al margen de las instituciones, porque cuando uno presenta un proyecto a las instituciones, sea cine, sea televisión o sea exposiciones, pues el plazo de ejecución al final es 1 año y medio, 3 años, porque entre que pasan los filtros, entre que se lo piensan, entre que ya van siempre con mucha... que decir, ya tienen los programas hechos del año que viene. Entonces dije, hay que hacerlo, yo mismo. Es decir, sin apoyo institucional, sin tener que convencer a nadie, tal. Entonces, la premisa era, ya que tenía el apoyo del museo y ya que me daban los archivos gratis, hacer una exposición con esa selección de fotografías y con elementos mínimos. Elementos mínimos era, sí que hubiera un catálogo, ¿vale? Porque tiene que quedar, porque si no, eso es decir, está a pocas semanas y se lo lleva el viento. Entonces, que quedara un catálogo y el otro elemento, bueno, y otros 2 elementos importantes, que era el imprimir las fotografías. Hacía falta una buena impresión, no valía en una tienda cutre y barata. Y tercer cosa, que hubiera un local, ¿vale? Entonces yo escribía, bueno, cuando tengo un proyecto de cine también, escribo a los amigos pidiéndoles cosas, ¿vale? Es decir, cuando hago películas, pues les envío una pequeña lista, necesito una ambulancia, yo qué sé, un aspirador y un helicóptero, a ver quién tiene. Y normalmente, bueno, el helicóptero nunca lo he pedido, no, pero vamos, es decir, ambulancia, deportivo, etcétera, etcétera. Y aquí escribí a los amigos, bueno, es decir, bastantes, y les dije, necesito una sala para exponer este proyecto. ¿A alguien se le ocurre? Entonces un amigo me habló de una sala que hay cerca del Rastro, de un tipo, que yo no sé de qué vive o cómo vive la sala, yo creo que debe tener algún tipo de convenio con el ayuntamiento, que le debe pagar una cantidad de vez en cuando, y que de vez en cuando hace exposiciones. Y él, si le hace gracia, deja la sala, y si no, pues no, se la deja y punto. Y tenía otra ventaja, y es que efectivamente nos dejaba la sala, que la sala está bien, era una sala amplia. Voy a pasar para que veáis algo. Ah, no, claro, un momentito. Aquí veis el resultado de la exposición. Vale. Vale. La sala era amplia, era una sala dura en el sentido, bueno, era muy bonita, era una especie de antiguo taller industrial muy antiguo, con columnas de hierro, con unas vigas de hierro, con problemas de humedad, ¿vale? Pero bueno, es decir, se ponían, y si alguna vez en alguna zona que estaba muy afectada, que es la que estáis viendo, cuando se caía una foto después de varios días, la poníamos de nuevo y ya está, ¿vale? Entonces, la premisa era un catálogo, la impresión de las fotos y una sala. La sala nos la cedieron gratis, con lo cual eso ya no era coste. Y tuve que convencer a fue muy fácil, convencí a 2 personas, 2 amigos, para que me ayudaran. Entonces, entre los 3 hicimos todo. Uno es, bueno, Andrés Mens, que es un diseñador de catálogos y exposiciones, que por ejemplo es el que diseña, para que veáis que es un nivel importante, la próxima exposición en el Museo Thyssen, Proust y las Artes, y acaba de inaugurar a una historia en el Reina Sofía. Él hizo el diseño del catálogo y el diseño del montaje. Y Katiana, que es una amiga que es fotógrafa, aunque no vive exactamente de la fotografía, ya trabaja en Estados Unidos, tiene una impresora muy buena en su casa aquí en Madrid. Y también, como estaba aquí en Navidad, pues durante todas las Navidades estuvimos imprimiendo las fotos. Con lo cual, es verdad que, claro, trabajamos de favor, ¿vale? Con lo cual es posible hacer estos proyectos, pero es verdad que no se cobra, ¿eh? Eso también es verdad. Entonces, el coste fue... Katiana me dijo que quería ya pagar el tema de las tintas y de los papeles, de las fotos, lo pagó ella, y el único coste real que tuvo la exposición, o vamos, que hubo que pagar, fue el catálogo, que recurrimos a una imprenta en Italia, cuyo ejemplar del catálogo son 200 fotografías con 125 fotos, fueron 3,5 € por ejemplar, o sea, muy, muy, muy barato, ¿vale? Y ya está. Eso fue el poner en marcha la exposición. Se puso en marcha la exposición. En principio, la idea
quiero decir, claro, la premisa era, igual no viene nadie a verla, quiero decir, porque si vas de independiente, si lo haces en una sala que no conoce nadie, si es hazlo tú mismo, si no tienes apoyo de ningún tipo, pues vendrán tus amigos, si vienen, y ya está. Pero es verdad que al final cubrió nuestras expectativas, porque claro, es un tema que está ahora, quiero decir, que está ahora como está, desgraciadamente, y que le interesa a mucha gente. Entonces, empecé a hablar con gente que... Yo he trabajado mucho en el país, yo he trabajado en otros medios de prensa y también en algunas cadenas de televisión. Entonces, quiero decir, pues contactando con gente que me ponía en contacto con otra gente, pues al final resultó que el País sacó una página, que en la SER me hicieron varias entrevistas, que en el diario.es también, quiero decir que se ramificó, ¿vale? Y se extendió. Con lo cual, sí que tuvo mucho éxito, el catálogo se ha agotado, quedan muy pocos ejemplares, vamos, que están ahí reservados. ¿Qué os iba a decir? Fue mucha gente a verla, vamos, de hecho récord en la sala de largo, y de hecho, y lo que más me alegre me pone, es que ha habido muchas instituciones fuera de Madrid que ya han pedido la exposición, ¿vale? Incluso, quiero decir, va a haber un acto el día 13 de marzo en la Biblioteca Nacional, auspiciado por el Ministerio de Cultura, que también interviene, bueno, que también es a partir de la exposición. Con lo cual tiene final feliz, ¿vale? Porque es verdad que yo contaba con que no fuera a verla nadie, pero también es una exposición que si no va a verla nadie no tiene sentido, porque claro, se hace un poco para difundir el drama palestino, con lo cual, bueno, pues hubiera tenido bastante menos sentido si no hubiera sido así, ¿vale? Cosas, bueno, no os he enseñado la exposición, os la enseño así brevemente para que veáis también de qué trataba. A ver. Luego, eran exposiciones, vamos, la idea era no tanto, quiero decir, si curioseáis por internet o veis periódicos o lo que sea, uy, qué maravilla, aquí se os ve un poco más. Si curioseáis por ahí, quiero decir, las imágenes que están asociadas últimamente a Palestina son drama, 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 quiero decir, muertos, muertos, muertos y ciudades devastadas. Pero claro, es gente que, como os he dicho antes en el caso de Sudáfrica y de David Goldblatt, vive y está ahí y tiene sus deseos y que tiene su vida y su futuro y sus ilusiones, etcétera, etcétera. Y eso es, quiero decir, de las 18.000 fotos del Museo Palestino, había mucha de actos protocolarios, de políticos, etcétera. Pero a mí me interesaba la vida cotidiana sin dramas. No del todo, quiero decir, porque sí que he metido alguna foto, como veréis, de algún tema de lucha y eso, porque si no sería irreal, quiero decir, si no hay conflicto, nadie se creería la exposición. Pero es verdad que era como el 15% de las imágenes, ¿vale? El resto es la vida, insisto, cotidiana. Y además, también quería subrayar otra cosa, y es la mayor parte de los archivos que tiene el museo, de los 18.000 archivos, son fotos de las familias, porque la propuesta del museo, que tenía su lógica y es maravilloso, es el patrimonio, es decir, porque Palestina, aparte del genocidio humano, tiene un problema cultural, y es que está sometida a un proceso de destrucción del patrimonio cultural, ¿vale? Para intentar deslegitimar que ellos, es decir, es el pueblo que llevan ahí desde hace un montón de tiempo, es decir, pues les han robado contratos, fotografías, los mapas, etcétera, etcétera. Con lo cual es un patrimonio que hay que guardar. Claro, ¿y qué decidió el museo? Pues pedir a la gente, a los palestinos, que les cedieran temporalmente los archivos fotográficos, que la gente se los cedió, los escanearon, se los devolvieron y ellos lo que han subido a la web son los escaneados de las fotografías que la gente les cedió. Con ese material, ellos se dan permiso para hacer lo que tú quieras, mientras no tenga ánimo de lucro, que esa es otra, perdonad que se me ha olvidado. Es decir, la exposición se podía hacer y el catálogo se podía hacer mientras no hubiera dinero de por medio, mientras no costara la entrada y, importante, mientras el catálogo no se puede vender tampoco, se da a cambio de un donativo para la UNRWA, de la Agencia de los Refugiados de las Naciones Unidas. Con lo cual está muy bien, quiero decir que es lo que han hecho, pues la tarea que han llevado a cabo es
muy elogiosa, muy lista y muy loable. Y esto venía, perdonad, os estaba diciendo... Bueno, entonces la idea era precisamente las fotos familiares. Y eso de manera indirecta, y ya no tiene que ver directamente con el tema palestino, sino con muchos otros temas, también es una manera indirecta de revalorizar el papel de la fotografía familiar como un documento único y un documento privilegiado para conocer la historia del mundo, ¿vale? Frente a las fotos habituales de grandes actos y de grandes ceremonias, que es decir, pues las fotos familiares es el día a día de la vida de la gente, nuestra, suya y de todo el mundo, ¿vale? Entonces os pongo algunos pocos ejemplos rápidos del contenido de la exposición, ¿vale? Bueno, pues por ejemplo esto es cuando en el año 48 que expulsaron, se fueron 800.000, los que quedaron, que eran considerados refugiados por las Naciones Unidas, pues la firma que tenían que hacer para recibir alimentos, por ejemplo. Pero es verdad que la exposición, sobre todo al principio, los años 50, 60, 40, muestra una vida cotidiana que al espectador de la misma le parecía un poco sorprendente porque parecía España años 50, 60. Quiero decir que es la vida de mis padres en aquellos años, ¿no? Fiestas de disfraces, gente interesante que se retrataba, pues fiestas, por ejemplo. Esta es la fiesta de la Jena, equipos de fútbol, por ejemplo, además con el mismo look que los españoles de la misma época, bigotito incluido. Esta ya es más reciente. Este es el cartel de la exposición, como habéis visto. Esta es más reciente. Esto es de los años 90 o algo así, ¿vale? Pero sí es más reciente que las otras. Y esta escogí que fuera el cartel de la exposición porque es una foto que me gusta mucho, por un lado, que resume muy bien la idea de la exposición o la intención de la exposición, que es una foto familiar en la playa. Y por dos razones. Una, porque tristemente está hecha en el mismo sitio que ahora Donald Trump dice que es un sitio estupendo para que él pueda urbanizar, para hacer el venidor de Gaza, claro, sin gazatíes, claro, que está hecha en ese sitio, además como si no hubiera gente ahí, como si no hubieran vivido, como si no hubiera propietarios del terreno. Y luego porque, y eso fue un efecto colateral que no me gusta, pero que está ahí, de la exposición, porque da un poco idea de la melancolía al final de la exposición. Quiero decir, no la habéis visto solo un poco retazos, pero es verdad que da un poco sensación, y no era la intención cuando lo planteé, pero un poco da la sensación del mundo que fue y que ya no es. Es decir, cuando habéis visto estas fotos que os he enseñado del coche deportivo, de la fiesta, de tal, quiero decir, claro, en Palestina en general y en Gaza en particular, es un mundo que ahora mismo no existe. Es decir, ahora lo que veis, claro, la gente vive y los niños se divierten como pueden, pero es verdad que ahora mismo es un mundo en ruinas. Entonces, ver fotos de estas, de 6 niños riendo en la playa con su padre, pues, y la gente bañándose alrededor, pues insisto que es un poco, da sensación, o a mí por lo menos me da, de cierta melancolía que no me agrada. Luego ya hay fotos más recientes también, no son solo antiguas, evidentemente. Hay muchas escolares, me apetecía mucho tratar el tema de los niños. Pero veis que son fotos eso, de la vida. Este es un pintor con sus hijos, esta es relativamente reciente, tendrá 15 años o algo así, 10, 15. Pescadores en la misma playa de Gaza. Luego también, de una manera indirecta, que no era la intención, pero vamos, bienvenido sea, porque también para esas cosas se hacen, al haber puesto 120 y pico fotografías del año 48 hasta el 2017, de manera indirecta hay una descripción, más o menos, de la evolución de la sociedad palestina, ¿vale? Y aquí en concreto se ve muy bien porque, si os fijáis en las primeras fotos que os he enseñado, las mujeres prácticamente no van tapadas. Y luego, según avanza el tiempo, sobre todo a partir de los años 90, se empiezan a cubrir. Tiene truco, no es que tenga truco, pero tiene también una explicación. Aparte, es verdad que, como otras muchas sociedades en muchas partes del mundo, la religión y el conservadurismo en general ha ido ganando terreno, pero también es verdad que mientras las fotos más recientes están hechas no solo por fotógrafos que tienen una cámara buena, sino también con móviles o con cámaras con cámaras peores,
que están al alcance de mucha otra gente. Las primeras, las que os he enseñado al principio, de los años 50, 60, es verdad que eran patrimonio de la clase media, de la burguesía, que era la gente que se podía fotografiar. Con lo cual, esa gente, es verdad que mientras que la población campesina se cubría mucho más la cabeza, por ejemplo, la clase media urbana no lo hacía. Entonces, al cambiar también el tipo de fotos que enseñas, también cambia el tipo de sociedad que reflejas. Bueno, son variadas, como veis, pero de gente corriente. Hubo, en algún caso, y estas son, por ejemplo, dos excepciones, es el único caso de fotógrafa profesional, es una mujer francesa, descendiente de española, Josh Drake, que ha estado mucho tiempo viviendo en Palestina y fotografiando. Ella sí que aportó fotos profesionales, que además con muy buena técnica y se nota, ni mejores ni peores, pero en su caso está muy bien también. Esta también. Vale. Esta también es de Josh Drake, la fotógrafa francesa. ¿Vale? Según avanzamos, es verdad que hay más fotos de la situación dramática, ¿vale? No de una manera directa, pero que está ahí, se ve. Y otra cosa, la exposición era quiero decir, perdona, es que me han pasado un cartelito de esos de que me quedan 5 minutos. Por eso han bajado la luz, para que lo vea. A ver, la exposición, claro, quiero decir, está pagado por Tatiana, Andrés y yo, quiero decir, a escote. No costó mucho, como os he dicho, pero había que pagarla. Y, sobre todo, no teníamos muchos medios. Quiero decir, los medios eran buenos porque la impresora de Tatiana era muy buena. Andrés, ya digo que es el que monta para el Thyssen y para el Reina. Pero no, quiero decir, a la hora de montaje no queríamos, por ejemplo, el poner las fotos y una cartela, porque claro, es muy complicado el nivel de la cartela, la impresión de la cartela, etcétera, etcétera. Con lo cual decidimos que las fotos iban incorporadas la impresión y abajo la cartela, con una pequeña explicación, ¿vale? De manera que eso ya salía impreso, se colocaba sobre la pared con cinta doble cara, y ya está, que era lo montamos en un día, se montó la exposición, ¿vale? Con la ayuda de uno que sí que colaboró también con nosotros. Entonces, había que apañarse. Y luego tampoco no queríamos hacer nada que costara mucho por infraestructura de personal y por medios materiales. Entonces, lo único que hicimos fue un doble cartel de 170 por 120, grande, que además costó bastante dinero, costó cada uno 45 euros, y en uno era el cartel con los datos de la exposición que tenéis ahí abajo y otro la explicación de la exposición, qué era, en qué consistía, etcétera, etcétera. Y nada, eso fue, digamos, al margen de las tres cosas que os he dicho, la gran inversión del proyecto. Y yo creo que ya lo vamos dejando. Bueno, esto también son igual fotos, ¿no? ¿Veis? La vida continúa, ¿no? No tienen fachada, han sido bombardeados, pero bueno, hay que hacer algo, ¿no? Vivir. Y ya ese es el montaje, cómo quedó al final la exposición en el sitio. Veis que es una sala rugosa, pero aparte de bonita, era la única, no solo nos la dejaron gratis, que eso era importante, sino que es la única, es decir, desde el inicio del proyecto hasta que se inauguró pasaron 2 meses y medio, es decir, que es dificilísimo poder hacer así, pero que son las ventajas de la independencia, ¿vale? Ya os he dicho antes, en la dicotomía dinero, independencia, es decir, pues a veces cuando hay que sacrificar, depende de por qué optes. Entonces, una sala que estuviera libre a mediados de enero y que nos dejara, con haber pedido un mes de antelación, era insólito. Y lo conseguimos y ya está. Estuvo muy bien. Bueno, esto es el día de inauguración, que fue mucha gente. Bueno, eso. Entonces, como creo que hay coloquio, pues nada, si queréis lo dejo unos minutos para el coloquio, ¿vale? ¿Durante el coloquio se podría pagar eso? Bueno, no, porque han puesto las de ambiente, por lo menos os veo, con las de ambiente os veo, porque no veía nada. ¿Alguien tiene alguna curiosidad a comentar? Hola. Hostia.
Tengo dos preguntas. La primera, ¿no ves una vía o camino en el cual, sin financiación externa de una empresa para una exposición, haya una difusión igual de extensa o bien elaborada hoy en día con, por ejemplo, redes sociales? Vale, esa es la primera, te cuento. Espera, No, ¿tienes relación o te puedo responder a la no, pero primera? inciso. Y hablo de unas pautas que se podrían seguir, no tanto tener suerte. Repíteme, ¿unas pautas? O sea, unas pautas que se podrían seguir, o sea, una estructura real. No tanto... De comunicación. Sí. A ver, te cuento, es posible, es posible. No conozco muy bien la ecosfera Internet porque no quiero entrar en ello. Quiero decir, me parece... No me voy a liar por ahí porque eso sería para una conferencia. Siempre he pensado, y me temo que ahora se ha confirmado, que el tema de Internet es hacer el juego a una serie de señores muy malotes, con lo cual no tengo redes, no uso y eso. Entonces, pero soy consciente de las posibilidades de difusión que tienen, evidentemente, ¿vale? O sea, soy muy consciente. Entonces, había una chica que colaboró con en el catálogo, que yo no conocía, pero que fue muy maja, y entonces le dije, Dunia, se llama Dunia, Dunia, tú puedes, lo que salga en prensa, que eso me encargo yo de hablar con ellos, tú puedes luego intentar subirlo y difundirlo, eso, y me dijo que sí. Entonces, de ello se encargó ella, de eso se encargó ella. No sé si hubiera tenido más éxito o menos éxito, no sé cómo hubiera sido, porque no he entrado a ver cuánto se ha hablado de ella en la red ni nada. Sé que la exposición ha tenido éxito, porque hay que decir, pensé que no iba a ir nadie y ha ido mucha gente, o sea, mucha. Pero sí, tienes razón, efectivamente puede. Pero claro, es verdad, esto es un poco como el cine independiente, del cual me encargo. Quiero decir, sabes que si vas a producir con Telecinco, por ejemplo, no es seguro, pero hay posibilidades de que tenga mucha difusión, porque te lo van a mover mucho. Si en cambio eres independiente, lo vas a hacer y lo vas a hacer como tú quieres, pero hay amplias posibilidades de comértelo tú solo, porque claro, ¿cómo difundes eso? Porque yo supongo, eso igual sabes tú más que yo, que claro, hay miles de productos semanales que se ofertan, de los cuales solo muy pocos llegan realmente a tener amplia difusión. Por deducción, ¿eh? ¿Se ha cortado? Hola. Se oye. ¿No ves que para el pequeño empresario las redes sociales es solo rentable? O sea, no tiene como un efecto secundario negativo. Efectivamente, sí, eso seguro. Quiero decir, no, el trabajo y poco más, con lo cual, por supuesto, que es rentable. No, eso seguro. Pero mi duda es, quiero decir, a mí, personalmente, yo, por ejemplo, cuando hago una película, y lo mismo serviría para la exposición, aparte de por mi aversión a ellas, lo que sí es verdad es que te significan trabajo. O sea, estoy seguro que si te mueves en redes y quieres difundir algo, hay que trabajar. Como tengo mucho trabajo y me gusta mucho lo que hago, digo, prefiero renunciar a eso, que puede que sea una cagada, pero prefiero renunciar a eso, a invertir ese tiempo que yo estaría trabajando en proyectos que me apetecen difundiendo. Entonces, por eso se lo dije a alguien. Pero efectivamente, si tienes un proyecto, es la manera. Es coste cero, más allá del trabajo, y es la manera. Sí, efectivamente, pero insisto, sospecho que ahí llega el 2% de los que se difunden en redes, supongo, ¿no? Es decir, que es el 2, el 3 o el 1 o lo que sea. Es decir, que tienen muy pocas posibilidades de poder difundir las cosas, sospecho. Y mi segunda pregunta, has dicho que para que una exposición dé buena imagen no se puede simplemente colgar fotografías o carteles. No. Una exposición grande que intentes hacer global, me refiero. Entonces, y por ello cedes parte del control creativo para que te financie, por ejemplo, una empresa. Entonces, ¿no hay maneras de elaborar una exposición bien estructurada con poca financiación buscando una solución creativa? A ver, este es el caso, sí. Es decir, una exposición de fotos que colocamos con cinta doble cara a la pared, pero la apariencia estaba bien, quiero decir que estaba bien y funcionaba. Entonces, claro que se puede. Yo no he dicho que esté mal colgar solo las fotos sobre la pared. Yo he vivido mucho tiempo en Alemania y te aseguro que en Berlín, es decir, háztelo tú mismo y apañado. No, lo que yo he dicho que tenían que tener buena impresión. Una buena impresión, ¿vale? No me servía, hubiera sido peor fotos como la impresión, es decir, tenía que tener cierta calidad. Primero porque sí, y luego porque, claro, en un proyecto de estas características de apariencia tan costrosa, si llevas una mala impresión la puedes cagar, ¿no? Es decir, tiene que haber un plus, un poco de apariencia, ¿vale? Porque ya fíjate que, bueno, aquí no se ve muy bien, pero has visto la pared, es una pared llena de humedad. Entonces, teníamos que tener un poco
cuidar eso, la impresión. Pero me preguntabas otra cosa, Iba. ¿En la vía intermedia? Sí, se puede hacer, claro, en exposiciones más que en cine, porque son menos caras. Claro que se puede hacer una vía intermedia, pero mi experiencia desde que hice Hitchcock hasta hoy, que me he autoproducido esta, es que no he levantado ningún proyecto, ninguno. Primero porque hay una diferencia ahora con cuando yo empecé, y es que ahora los museos tienden a autoproducirse, no admiten tantos proyectos ajenos o independientes, con lo cual hay muchos menos proyectos que desarrollar. Y luego, pero ahí se puede, pero mi experiencia es que cuando he llevado un proyecto, yo no me ha salido nada, que desde los últimos años. Y eso es lo que hay. Entonces, como no tengo mucha paciencia y cuando me apetece hacer algo, pues me tiro a la piscina, pues esto ha sido eso. Pero sí, poderse se puede. Sí. Pero ¿no ves una vía donde se puede hacer con poca financiación, que sea exitosa sí o sí, como tirando más por a lo mejor un nicho creativo en vez de buscar financiación? No sé si te voy a responder. Claro, si entra una institución no hay vía intermedia, porque claro, Katiana no cobró, Andrés no cobró, yo no he cobrado, pero si de repente el Reina Sofía o el Ayuntamiento de Madrid me dicen que quieren un proyecto, a estos les cobras, con lo cual ya sube todo. Tampoco les puedes hablar de, esto el Museo de Palencia, claro, el museo hemos firmado un contrato de 4 líneas de que nos ceden la exposición, las fotos, no hemos hecho más. Claro, una institución, vamos, el contrato que yo firmé con la Telefónica, lo de Hitchcock, fue horrible, fue horrible. Eran unas cláusulas intolerables. De hecho, estuve a punto de no hacer la exposición porque era era horrible. Entonces, quiero decir que ya entran muchos factores. La agilidad que tú tienes de manera independiente, que conlleva otros problemas, pero la agilidad que tú tienes independiente no la tienes cuando entra una institución. Vale, y la última pregunta, ¿qué recomiendas para el artista, por así decir, que quiera hacer de esto una vida sin tanta financiación, que le salga bien? O sea, como un primer paso. Que quiera hacer una vida de esto, porque los artistas que vivan de su trabajo debe haber el 10%. Pues que empiece él con otra gente mejor, quiero decir que empiecen a buscar sitios, a buscarse la vida, mejor en colaboración con colegas artistas que estén interesados en lo mismo. Yo soy de empieza tú y si el que tiene suerte o el que se fijan en él o lo que sea, pues tendrá suerte y saldrá adelante. Es un camino duro, muy duro, Quiero decir que yo ya tengo bastantes años y veo a la gente que empezó conmigo cuando que ellos eran artistas, yo ya organizaba exposiciones y hay algunos que han salido, pero muchos no. Pero yo siempre decía lo mismo, quiero decir, háztelo tú mismo, haz propuestas, coge una casa, yo qué sé, móntatelo tú en el espacio que puedas, empieza y yo qué sé, y así te vas entrenando, vas haciendo cosas y sobre todo no te quemas acumulando obra en casa y acumulando obra en casa, claro. Por eso decía lo de las redes sociales, porque una vez haces una exposición ya no tienes que volver a exponerlo porque lo hace básicamente las redes sociales por ti. Puede ser, pero... Puede ser, sí. Bueno, gracias. Nada. ¿Qué pasa? Hola. Hola. Bueno, pues con esta última pregunta... No va, ahora. Con esta última pregunta despedimos a Pablo. Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer. Y por mostrar algo tan necesario como es esta realidad humana a través de estas fotografías. Así que de verdad que muchísimas gracias por estar aquí y mostrar la realidad y que hay que hacerlo, la verdad. Así Venga, que gracias a vosotros. muchas gracias. No, vale levantarse todavía, que ahora voy a dar yo la chapa, no os preocupéis. Me vais a disculpar, pero voy a leer porque hay un texto aquí. Bueno, voy a leer un texto aquí que hemos preparado las alumnas que nos hemos encargado de organizar las jornadas técnicas, que somos 9. Muchas gracias a mis compañeras porque ha salido todo rodado. Así que voy a leer, ¿vale? Lo primero de todo, muchas gracias a todas nuestras profesoras que nos ayudan a crecer como personas y como profesionales. Yo esto lo estoy diciendo en nombre de producción y de todos los grados porque sé que es así en cada uno de ellos.
al equipo directivo, a Piti y a Teresa por estar siempre cuando las necesitamos, a Tamara y Ana por tener todo perfecto y ayudarnos también, porque son unas más. Todas somos uno, por así decirlo. Desde Produ queremos darle las gracias a Tani y a Elisa por estar siempre a nuestro lado y confiar tanto en nosotras para que las jornadas técnicas y en realidad cualquier proyecto que hemos hecho en clase salgan adelante. También mencionar a Lidia y a Andrea por ser 2 más de nosotras y ayudarnos como las que más. Muchas gracias a las 4, la verdad. Luego, muchas gracias a los técnicos y a las técnicas, que sin ellos esto no sería posible, así que un aplauso muy fuerte para ellas. No olvidarnos esta edición con las personas que han participado y que han trabajado en García.